Hola, mi nombre es Alejandro Moraes. En cada corazón arde una historia, y la que voy a contarte hoy es una de ellas. La lluvia golpeaba con una fuerza inusitada los ventanales de la Manzano en Polanco, Ciudad de México, donde el silencio era tan pesado como los muebles coloniales de madera oscura que adornaban el comedor principal. En el centro de la mesa, un candelabro de plata de ley iluminaba los rostros tensos de una familia que, bajo la apariencia de perfección, escondía grietas profundas y dolorosas que estaban a punto de colapsar esa misma noche. Mateo permanecía sentado en la cabecera lateral, con su traje gris hecho a medida y la corbata perfectamente anudada, aunque sentía que el cuello de la camisa lo asfixiaba lentamente, mientras evitaba mirar a su esposa. Elena, vestida con una sencilla blusa de lino que contrastaba radicalmente con las joyas ostentosas de su suegra, mantenía las manos sobre el regazo, apretando los dedos hasta que sus nudillos se tornaron blancos por la tensión contenida. Doña Isabel, la matriarca, dejó caer su tenedor de plata sobre el plato de porcelana fina, provocando un sonido metálico que resonó como un disparo en la habitación, marcando el inicio de la ejecución emocional que había planeado cuidadosamente. Con un gesto gélido y soberbio, la mujer se limpió la comisura de los labios con una servilleta de seda antes de fijar sus ojos implacables en la mujer, que consideraba una intrusa en su linaje de arquitectos. Elena, querida, hemos hablado de la importancia de la unidad patrimonial en este apellido, y como ingeniera deberías entender que una estructura sin control financiero se desmorona ante cualquier sismo. Comenzó Isabel con una voz aterciopelada pero cargada de veneno. La propuesta no era una sugerencia, sino una orden directa envuelta en papel de regalo. Elena debía entregar su tarjeta de nómina para que la administración central de la familia gestionara sus ingresos. Mateo sintió que la sangre se le helaba en las venas, pero en lugar de saltar en defensa de la autonomía de su mujer, simplemente bajó la mirada hacia su plato de risotto, que de repente le pareció insípido y amargo. Elena buscó desesperadamente los ojos de su marido, esperando encontrar un aliado, un muro de contención o al menos un rastro de indignación, pero solo encontró la nuca de un hombre que prefería la paz cobarde a la justicia. Es por el bien de la unión, Elena. Mamá sabe cómo organizar estas cosas para que el futuro de todos esté asegurado y no falte nada en los años venideros, susurró Mateo con una voz quebrada, traicionando años de promesas hechas en la intimidad de su alcoba. Sus palabras cayeron como piedras pesadas en el pecho de Elena, quien finalmente comprendió que en esa mesa no había un matrimonio, sino una jerarquía donde ella ocupaba el último escalón de importancia. La humillación era palpable. El servicio doméstico, que observaba desde las sombras de la cocina, bajó la cabeza por vergüenza ajena al presenciar cómo una profesional exitosa era tratada como una niña incapaz de manejar su propio esfuerzo. Isabel extendió su mano enjollada, esperando el trozo de plástico que simbolizaba la rendición total de la dignidad de su nuera. Con una sonrisa de triunfo que no llegaba a sus ojos calculadores. Sin decir una sola palabra, Elena abrió su bolso de cuero desgastado por el uso diario en las obras de construcción y extrajo la tarjeta bancaria, deslizándola lentamente sobre la madera pulida de la mesa de caoba. El gesto fue pausado, casi ceremonial, y mientras la tarjeta recorría la distancia hacia las manos de Isabel, el aire en el comedor se volvió tan denso que parecía imposible respirar sin sentir el peso del desprecio. Mateo, al ver que ella no protestaba, sintió un alivio momentáneo que era, en realidad, la confirmación de su propia decadencia moral, creyendo estúpidamente que el conflicto se había resuelto con esa simple entrega de plástico. Sin embargo, no se percató de que los ojos de Elena ya no brillaban con la luz de la esperanza o el cariño. Su mirada se había vuelto un cristal frío y distante, mirando a través de él como si fuera un fantasma. Aquí tienes, doña Isabel. Espero que este pequeño aporte sea suficiente para que duerma tranquila esta noche.
sabiendo que tiene el control absoluto de cada centavo que entra en esta casa, dijo Elena con una calma que resultaba mucho más aterradora que cualquier grito de desesperación. El sarcasmo era fino, pero la humillación recaía ahora sobre el silencio de Mateo, quien se encogió un poco más en su silla de terciopelo, incapaz de sostener la dignidad que su esposa acababa de sacrificar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Para enviarte un saludo en nuestro próximo video, ahora continuamos con esta intensa trama familiar. La lluvia arreció contra los cristales, creando un efecto visual donde el exterior se desdibujaba, al igual que se desdibujaba la imagen de héroe que Elena alguna vez tuvo del hombre que ahora tenía frente a ella. Isabel tomó la tarjeta con 2 dedos, como quien recoge un trofeo de caza, y la guardó en su pequeño bolso de noche con una satisfacción que rozaba la crueldad más absoluta. Vero, la hermana de Mateo, soltó una risita nerviosa y cínica, rompiendo el silencio para comentar lo mucho que ese dinero ayudaría a la próxima renovación del jardín de invierno, despreciando el valor del trabajo de su cuñada. Elena solo asintió levemente, con una elegancia que ninguna de las mujeres de esa familia podría comprar jamás, con todo el oro que guardaban en sus cuentas bancarias suizas. Mateo intentó tocar la mano de Elena por debajo de la mesa, un gesto patético de reconciliación que ella evitó, retirando el brazo con suavidad, dejando que los dedos de su esposo buscaran en el vacío de su propia traición. En ese momento, la arquitectura de la vida de Mateo comenzó a mostrar grietas irreparables, pues no se dio cuenta de que esa entrega no era una rendición, sino el primer paso de una despedida que él no vio venir. La cena continuó entre comentarios banales sobre la bolsa de valores y eventos sociales en el club de golf, mientras Elena permanecía como una estatua de mármol, procesando el hecho de que su hogar era una jaula de oro. Aquella frase de Mateo, "es por el bien de la unión", se repetía en su cabeza como un eco sarcástico, recordándole que para esa familia, la unión era sinónimo de sumisión total y absoluta anulación del ser. Finalmente, Elena se levantó, pidió disculpas con una educación impecable y se retiró a su habitación, dejando atrás a un Mateo que brindaba con su madre por la armonía familiar, sin saber que acababa de perder el respeto de la única persona que lo amaba por quien era y no por su apellido. La sombra de la traición se instaló en el comedor de Polanco, marcando el inicio de una cuenta regresiva que cambiaría sus vidas para siempre. Elena no siempre fue la mujer silenciosa que ahora caminaba por los pasillos de aquella mansión como una sombra. Ella provenía de Guadalajara, de una familia donde el dinero era escaso, pero el orgullo por el trabajo bien hecho sobraba. Sus padres, maestros de escuela pública, habían ahorrado cada peso durante décadas para que ella pudiera estudiar ingeniería civil, enseñándole que su inteligencia era su única y verdadera libertad. Aquella herencia de esfuerzo era lo que más chocaba con la opulencia heredada de los Aguilar, quienes veían en el trabajo una necesidad ajena y no un valor moral. Mateo la había conocido en una obra de construcción donde ella dirigía con firmeza a decenas de obreros bajo el sol abrasador, una imagen que lo cautivó por la fuerza que él mismo sentía que le faltaba. En aquel entonces, él era un joven arquitecto tratando de impresionar a su madre, pero con Elena se sentía capaz de ser él mismo, lejos de los planos rígidos y las expectativas de su linaje. Sin embargo, al traerla a su mundo de alfombras persas y cubiertos de plata, no la llevó a un hogar, sino que la entregó a los lobos que vestían de seda. Durante los primeros 2 años de matrimonio, la presión fue sutil. Críticas sobre su forma de vestir, comentarios sobre su acento, tapatío y sugerencias constantes de que debería dejar de trabajar para dedicarse a la vida social. Isabel, con su mirada de acero, nunca desaprovechaba la oportunidad de recordarle que ser una
Aguilar requería una clase que no se aprendía en las universidades públicas ni en las polvorientas obras de ingeniería. Elena soportaba cada estocada con una sonrisa educada, esperando que Mateo, en algún momento, sacara la cara por el amor que se juraron ante el altar. Pero Mateo estaba configurado para la obediencia. Desde niño, Isabel le había grabado a fuego que el apellido era una responsabilidad compartida y que cualquier disidencia era una traición a la memoria de su difunto padre. Él creció viendo cómo su madre controlaba cada aspecto de la vida de su hermana Vero y de los empleados, creando un ecosistema donde la voluntad propia era vista como un defecto de carácter. Mateo amaba a Elena, pero su miedo a la desaprobación materna era un tumor que crecía en el centro de su voluntad, paralizándolo en los momentos más críticos. El conflicto interno de Mateo era una batalla silenciosa que libraba cada noche frente al espejo del baño, odiando su propia incapacidad de decirle no a la mujer que le había dado todo lo que poseía. Por fuera seguía siendo el arquitecto exitoso de Polanco, pero por dentro era un niño asustado que temía que, si defendía a su esposa, la estructura de su vida perfecta se vendría abajo, como un edificio mal cimentado. Elena, por su parte, empezó a notar que los besos de Mateo ya no sabían a refugio, sino a una disculpa muda por las humillaciones que él permitía que ella sufriera. La burocracia familiar de los Aguilar era asfixiante. Cada domingo, después de misa, se realizaba una reunión de consejo donde se criticaban los gastos de Elena y se cuestionaba su insistencia en enviar dinero a sus padres en Guadalajara. Isabel lo llamaba fuga de capital familiar, mientras que para Elena era simplemente cumplir con el deber sagrado de agradecer a quienes se sacrificaron por ella. Estas discusiones terminaban siempre con Elena llorando en el balcón, mirando hacia la calle y deseando tener el valor de correr hacia la libertad que antes disfrutaba. A medida que pasaban los meses, el aislamiento de Elena se volvió casi absoluto, ya que Isabel se encargó de filtrar sus amistades y de vigilar sus movimientos. Mediante el chofer de la familia, Mateo se convirtió en un espectador pasivo de cómo su esposa se marchitaba, perdiendo ese brillo en los ojos que lo enamoró y sustituyéndolo por una máscara de cortesía que escondía una profunda tristeza. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo y el ambiente se volvió gélido a pesar de que el sistema de calefacción siempre estaba al máximo en invierno. Fue durante una de esas tardes solitarias cuando Elena decidió que no podía seguir siendo una víctima pasiva en un juego donde las reglas estaban diseñadas para que ella siempre perdiera su dignidad. Empezó a estudiar sus propias finanzas con la precisión de la ingeniera que era, dándose cuenta de que su salario, aunque menor al de Mateo, era suficiente para empezar de nuevo si era necesario. Pero antes de irse, quería darle a Mateo una última oportunidad de demostrar que su amor pesaba más que la herencia de su madre. Una prueba que culminó en la entrega de la tarjeta. Isabel y Vero celebraron la entrega de la tarjeta de nómina como una victoria política, burlándose a espaldas de Elena sobre lo fácil que había sido doblegar su supuesto espíritu indomable de mujer trabajadora. Al final, todas tienen un precio, o simplemente se cansan de pelear contra la corriente, dijo Vero mientras tomaba el té, sin saber que Elena estaba escuchando desde el pasillo. La traición de su cuñada dolió, pero nada comparado con ver a Mateo asentir con la cabeza mientras revisaba unos planos, sin defender el honor de su propia esposa. La salud emocional de Elena empezó a resentirse. Dejó de comer con ganas y el insomnio se convirtió en su compañero, constante en las noches donde Mateo intentaba abrazarla sin éxito. Él sentía la rigidez de su cuerpo y el frío de su piel, pero en su negación prefería creer que era solo cansancio, acumulado por las largas jornadas en la constructora donde ella aún trabajaba. No quería ver que el vínculo se estaba rompiendo, que cada silencio de ella era un ladrillo más en el muro que los separaba irremediablemente. Un día, Isabel decidió llevar la humillación un paso más allá y llamó
al banco para revisar los movimientos de la cuenta de Elena, queriendo saber en qué gastaba cada peso de su salario. Lo que descubrió la dejó perpleja y furiosa. La cuenta donde Elena recibía su nómina apenas tenía unos pocos cientos de pesos, una cantidad ridícula para alguien con su puesto. Isabel convocó de inmediato a una reunión de emergencia, convencida de que Elena estaba ocultando dinero o, peor aún, que estaba planeando un robo contra el patrimonio familiar que ella tanto protegía. Mateo llegó a la casa después de un largo día de trabajo, encontrando a su madre en un estado de agitación casi histérico, gritando sobre traiciones y deslealtades financieras. Elena estaba sentada en el sofá, con una calma que contrastaba con el caos de Isabel, sosteniendo una taza de té que ni siquiera temblaba entre sus manos firmes. Cuando Mateo entró, su madre le lanzó el estado de cuenta impreso a la cara, exigiéndole que explicara por qué su esposa se estaba burlando de ellos con una cuenta prácticamente vacía. ¿Dónde está el dinero, Elena? ¿A quién se lo estás dando? ¿A tu familia de Guadalajara? Esto es una falta de respeto a este apellido, gritaba Isabel, perdiendo la compostura que tanto presumía. Mateo miró el papel y luego a Elena, sintiendo una mezcla de confusión y una extraña admiración al ver que ella no mostraba ni un gramo de miedo ante los ataques de la matriarca. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo vio en Elena a la mujer poderosa que conoció en la obra y no a la nuera sumisa. Elena se levantó lentamente, puso la taza sobre la mesa de cristal y miró directamente a los ojos de Mateo, ignorando por completo los gritos de Isabel que resonaban en las paredes. El dinero está donde debe estar, Mateo, en una cuenta que tú no conoces, en un lugar donde tu madre no puede poner sus manos, ni su lengua viperina para controlarlo todo, confesó con una voz firme. Fue un golpe directo al corazón del sistema de control de los Aguilar, una declaración de independencia que dejó a todos en un silencio sepulcral. Isabel, fuera de sí, empezó a proferir insultos, calificando a Elena de calculadora, trepadora y estafadora, mientras Vero grababa la escena con su celular para usarla, después como prueba de su maldad. Mateo se quedó paralizado en medio de la sala, viendo cómo su mundo se fracturaba en dos. Por un lado, la lealtad tóxica a su madre. Por el otro, la valentía de la mujer que amaba. La tensión era insoportable. Un clímax de resentimientos acumulados que estaba a punto de estallar en una tragedia o en una liberación definitiva. Los insultos de Isabel subieron de tono, llegando a cuestionar la moralidad de los padres de Elena, lo que finalmente provocó que Mateo reaccionara, aunque de manera tímida, pidiendo a su madre que se calmara. Pero Isabel no aceptaba medias tintas y le dio un ultimátum a su hijo. O hacía que Elena entregara todo el dinero oculto y pidiera perdón de rodillas, o ambos quedarían fuera del testamento. El valor material contra el valor humano. Esa era la balanza que Mateo tenía frente a sus ojos, temblando bajo el peso de la decisión. Elena no esperó la respuesta de Mateo. Simplemente se dio la vuelta y se dirigió hacia las escaleras para recoger sus cosas, dándose cuenta de que ya no quedaba nada que salvar en esa casa llena de fantasmas. Mateo la siguió, tratando de detenerla con argumentos vacíos sobre encontrar una solución y hablar con mamá cuando estuviera más tranquila. Pero Elena ya no escuchaba. Sus oídos estaban cerrados a las promesas de un hombre que no había sabido ser su compañero en el momento de mayor necesidad emocional. En la habitación el aire era diferente. Se sentía el peso del final de una era. Elena sacó una maleta vieja, la misma con la que llegó de Guadalajara, y empezó a guardar su ropa con una eficiencia mecánica. Mateo la observaba desde el marco de la puerta, sintiéndose pequeño, inútil y cobarde ante la determinación de una mujer que prefería la incertidumbre, de la calle a la seguridad de una mansión sin alma. Cada prenda que ella guardaba era un recuerdo que se borraba, una conexión que se cortaba para siempre en el tejido de su historia compartida. Afuera la lluvia continuaba, pero ahora el cielo se iluminaba con relámpagos que parecían subrayar la gravedad de lo que estaba ocurriendo en la planta alta de la residencia Aguilar. Elena cerró la maleta con un golpe seco y se giró para enfrentar
a Mateo por última vez en ese espacio, que nunca sintió como propio, a pesar de que sus nombres estaban en la puerta. El rostro de Mateo estaba bañado en lágrimas, pero su cuerpo seguía anclado al suelo de la casa de su madre, incapaz de dar el paso necesario hacia su propia redención. No se trata del dinero, Mateo. Nunca se trató del dinero. Se trata de que me dejaste sola cuando más necesitaba, que me tomaras de la mano frente a ella, dijo Elena con una tristeza infinita. Mateo intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, asfixiadas por décadas de obediencia ciega y por el miedo atroz a perder el estatus que su madre le recordaba cada día. El vínculo emocional estaba herido de muerte, y solo un milagro o una transformación radical podrían evitar que esa noche fuera la última, que pasaran bajo el mismo techo. Elena terminó de cerrar la cremallera de su maleta con una determinación que cortaba el aire, mientras Mateo permanecía allí con los brazos caídos, como un espectador de su propio naufragio. Ella lo miró a los ojos y, con una voz que no temblaba, pero que cargaba todo el peso de su decepción, le reveló el secreto que había guardado durante las últimas semanas. Estoy embarazada, Mateo, pero no voy a criar a mi hijo en una casa donde su padre es un espectador de mi humillación. El impacto de la noticia golpeó a Mateo como un rayo físico, dejándolo sin aliento, mientras la realidad de que estaba a punto de perder no solo a su esposa, sino a su familia futura, se asentaba en su mente. Abajo, los gritos de Isabel continuaban exigiendo que Elena saliera de la casa inmediatamente, acusándola de ser una ladrona que se aprovechaba de la nobleza de su apellido. Elena caminó hacia la puerta de la habitación, pero antes de cruzar el umbral, se detuvo frente a Mateo, quien parecía haber despertado finalmente de un letargo de 30 años. En ese momento de clímax absoluto, Mateo sintió que las paredes de la mansión, que antes le daban seguridad, ahora se cerraban sobre él como una tumba de mármol y prejuicios. Con un movimiento brusco, Mateo tomó la mano de Elena, no para detenerla, sino para unirse a ella en ese camino hacia la incertidumbre, enfrentando por primera vez el terror de perderlo todo. Bajaron las escaleras juntos, y al llegar a la sala, Isabel se interpuso en su camino con el rostro desfigurado por la ira, agitando los papeles del estado de cuenta como si fueran un arma sagrada. Si cruzas esa puerta con ella, Mateo, te olvidas de que tienes madre. Te olvidas de esta casa y de cada centavo que lleva mi firma, sentenció la matriarca con una frialdad inhumana. Mateo miró a su madre, viendo por primera vez no a la autoridad protectora, sino a una mujer solitaria y amargada que utilizaba el dinero para llenar el vacío de su propio corazón. El arquitecto sacó de su bolsillo el juego de llaves de la mansión y, con un gesto de calma transformadora, las dejó caer sobre la mesa de centro, produciendo un sonido metálico que marcó el fin de su esclavitud. Quédate con tu dinero y con tus cuadros, mamá. Yo prefiero ser un hombre pobre con dignidad que un heredero rico sin alma, respondió Mateo con una firmeza que hizo que Isabel retrocediera un paso, incrédula ante la rebelión. Vero intentó intervenir, llamando a su hermano estúpido y malagradecido, pero Mateo ya no escuchaba el ruido de la toxicidad que había definido su vida hasta ese segundo milagroso. Tomó la maleta de Elena con una mano y su mano con la otra, sintiendo una corriente de energía y propósito que nunca antes había experimentado en sus 3 décadas de existencia. El silencio que se apoderó de la sala de Polanco era el silencio de una estructura que se derrumbaba para dar paso a un terreno limpio donde se podía construir algo verdadero y sólido. Caminaron hacia la salida principal mientras Isabel gritaba que volvería de rodillas cuando se diera cuenta de que el mundo real no perdonaba a los que no tenían un apellido que los respaldara. Al abrir la puerta pesada de madera, el aire fresco de la noche y la lluvia limpiaron simbólicamente la suciedad emocional que habían acumulado durante años de convivencia forzada. Mateo no miró atrás ni una sola vez.
manteniendo sus ojos fijos en el perfil de Elena, quien ahora lo miraba con un renovado sentido de esperanza y respeto profundo. En el umbral de la libertad, Mateo se detuvo un segundo para decirle a Elena: «Perdóname por haber tardado tanto en entender que mi único hogar eres tú y el hijo que viene en camino». Elena no necesitó palabras para responder. Simplemente apretó su mano y le regaló una sonrisa que valía más que todas las acciones y propiedades que Mateo acababa de abandonar para siempre. Subieron al coche de Elena, un vehículo modesto pero que en ese momento se sentía como el carruaje más lujoso del mundo, porque los llevaba hacia su propia vida. Mientras el motor arrancaba y las luces de la mansión se alejaban por el espejo retrovisor, Mateo sintió que un peso invisible se levantaba de sus hombros, permitiéndole respirar con una libertad casi dolorosa por lo nueva. Había elegido la puerta abierta de Elena en lugar del confort asfixiante de su madre, y aunque el futuro era incierto, su corazón latía con la fuerza de quien ha nacido de nuevo. La transformación del protagonista era total. Ya no era el arquitecto de los deseos de Isabel, sino el protector de su propia familia naciente. El clímax emocional alcanzó su punto máximo cuando, a unas cuadras de la casa, Mateo detuvo el coche a un lado del camino. Abrazó a Elena y lloró lágrimas de alivio y de vergüenza por el tiempo perdido. Ella lo acunó, sabiendo que el camino que tenían por delante sería difícil, pero que ahora tenían la base más importante para cualquier construcción humana: la verdad y la lealtad mutua. En esa calle oscura de la Ciudad de México, bajo la lluvia persistente, se selló un pacto de amor que ninguna herencia ni ningún banco podrían comprar jamás. Finalmente, continuaron el viaje hacia un pequeño hotel, sabiendo que al día siguiente tendrían que buscar un lugar donde empezar de cero, lejos de los lujos pero cerca de la paz mental. Mateo miró sus manos, las manos de un hombre que ahora tendría que trabajar para construir su propio destino sin el subsidio materno, y sintió un orgullo que ninguna obra anterior le había dado. La batalla contra el complejo de buen hijo había terminado, y en su lugar había surgido un esposo y un padre decidido a romper las cadenas del pasado. 6 meses después del enfrentamiento que cambió sus vidas, Mateo y Elena se encontraban en un entorno radicalmente distinto a la frialdad de Polanco. Su nuevo hogar era un departamento pequeño en la colonia Roma, donde la luz del sol entraba a raudales por las ventanas y el sonido de la calle traía una vitalidad que Mateo nunca había experimentado. No había muebles coloniales ni retratos de antepasados vigilando cada movimiento. Solo estanterías llenas de libros de ingeniería y arquitectura y una cuna de madera clara que esperaba al nuevo integrante de la familia. Mateo había cambiado sus trajes de sastre por ropa más práctica, trabajando ahora en un despacho independiente, donde sus diseños eran valorados por su creatividad y no por su apellido. El proceso de adaptación no fue sencillo. Hubo noches de preocupación por las facturas y momentos de duda, pero cada vez que miraba a Elena, recordaba por qué había dejado las llaves sobre la mesa. La dignidad recuperada le había devuelto el brillo a sus ojos y una firmeza en el carácter que lo hacía caminar con la frente en alto por primera vez en su vida. Elena, radiante en su avanzado estado de embarazo, seguía trabajando como ingeniera, liderando proyectos con una pasión renovada, ahora que no tenía que esconder sus logros para no herir el ego de su suegra. La relación entre ellos se había reconstruido sobre una base de respeto absoluto y transparencia total, eliminando cualquier rastro de la toxicidad que antes los asfixiaba. Se sentaban juntos a planear su presupuesto mensual, celebrando cada pequeño ahorro como una victoria compartida, entendiendo que el valor real de la vida no reside en la acumulación, sino en la paz. La resolución de su historia fue una victoria del espíritu sobre el materialismo, demostrando que el amor y la integridad son los cimientos más sólidos para cualquier hogar. Mateo aprendió que ser el hombre de la casa no significaba ejercer control o acumular riquezas, sino ser el escudo que protege la paz emocional de los seres que ama.
Ya no buscaba la aprobación de una madre autoritaria, sino la sonrisa de una esposa que lo veía como su igual y el respeto de un hijo que pronto conocería a un padre íntegro. La distancia con Isabel y Vero se mantuvo como un muro necesario para sanar. Aunque Mateo enviaba una carta ocasional informando sobre su bienestar, sin pedir nada a cambio. Isabel, en su enorme y vacía mansión, comenzó a entender que el dinero no podía comprar la compañía ni el afecto genuino, quedando rodeada solo de objetos inanimados. La lección para Mateo fue clara. La verdadera herencia que quería dejar no era una cuenta bancaria, sino un ejemplo de valentía y honestidad para la generación que estaba por nacer. Un domingo por la tarde, mientras Mateo terminaba de pintar la habitación del bebé, se detuvo a observar a Elena, que leía un libro en el sofá, y sintió una plenitud que nunca encontró en los eventos de alta sociedad. El contraste entre su antigua riqueza material y su actual riqueza emocional era abrumador, y por primera vez no sentía el peso de las expectativas ajenas. Habían construido un refugio contra la tormenta, un lugar donde la vulnerabilidad era permitida y la pureza de sus intenciones era el lenguaje cotidiano que los mantenía unidos. La transformación de Mateo se reflejaba en su trabajo. Sus edificios ahora tenían espacios abiertos y acogedores, diseñados para que las personas conectaran entre sí, lejos de la opulencia pretenciosa de sus inicios. Su éxito profesional llegó de manera orgánica, impulsado por su nueva visión de la vida y el apoyo incondicional de una mujer que nunca lo abandonó, incluso cuando él mismo estaba perdido. La historia de Mateo y Elena se convirtió en un testimonio de que nunca es tarde para reclamar la propia vida y empezar de nuevo desde la verdad. El desfecho de esta travesía dejó una enseñanza profunda. El amor no tiene precio y la libertad no se negocia por ninguna comodidad financiera. Al caer la noche, mientras contemplaban las luces de la ciudad desde su pequeño balcón, sabían que habían ganado la batalla más importante de sus vidas. El futuro se presentaba esperanzador, no porque tuvieran garantías económicas, sino porque tenían la certeza de que, frente a cualquier adversidad, siempre se tendrían el uno al otro y la fuerza de su propia integridad. 3 años después, el parque de la colonia Roma se llenaba con la luz dorada del atardecer, mientras un niño de rizos oscuros y risa contagiosa corría tras una pelota de colores. Mateo lo observaba desde un banco cercano, con una expresión de serenidad que solo conocen aquellos que han encontrado su verdadero propósito en el mundo. El pequeño Santiago se detuvo de repente y regresó, corriendo para abrazar las piernas de su padre, quien lo levantó en el aire con un gesto de ternura infinita, prometiéndole en silencio que su infancia jamás conocería el frío de la manipulación o el peso de las cadenas de oro. En ese momento, el teléfono de Mateo vibró en su bolsillo, mostrando en la pantalla el nombre de Isabel. Era la tercera vez esa semana que su madre intentaba establecer contacto, después de años de un silencio gélido. Mateo miró el dispositivo con calma, pero no respondió de inmediato. Prefirió guardar el teléfono y centrar toda su atención en su hijo, quien le mostraba emocionado una piedra brillante que había encontrado en el césped. Había aprendido a establecer límites sanos, entendiendo que el perdón es posible, pero que la cercanía requiere un respeto que su madre aún estaba en proceso de comprender desde su soledad en Polanco. Elena se acercó a ellos con 2 helados en la mano, luciendo la misma mirada inteligente y resiliente que cautivó a Mateo en aquella obra de construcción, pero ahora con una paz que irradiaba en cada uno de sus gestos. Se sentaron los 3 en el banco, formando un círculo de amor y protección que era impenetrable para cualquier influencia externa que intentara desestabilizar su armonía. El ciclo de control y desprecio que había definido a los Aguilar durante generaciones se había roto definitivamente con el nacimiento de Santiago, quien crecía viendo a un padre que admiraba y apoyaba a su madre en cada paso del camino. Mientras el sol se ocultaba tras los edificios de la ciudad, Mateo se dio cuenta de que el verdadero
legado que estaba transmitiendo a su hijo no era una fortuna, sino la capacidad de elegir su propio destino con valentía. Habían pasado de la opulencia vacía a una abundancia de significado, donde cada día era una oportunidad para construir recuerdos basados en la bondad y la lealtad. La historia que comenzó con una humillación en un comedor lujoso terminaba ahora con una familia feliz en un parque público, demostrando que al final la mayor riqueza de un ser humano es la libertad de amar sin condiciones.